agradecer al pastor Diego por esta invitación, a mi hermano Marino por la bienvenida. Muchas gracias, siempre es un gozo regresar por acá. Ya somos viejos amigos, bueno, viejo yo, ustedes no, pero de todas maneras, muchos ya nos conocemos, otros de pronto es la primera vez que nos cruzamos. Mi nombre es Manuel Reaño, soy peruano, pero ya tengo casi 20 años viviendo aquí en Medellín, entonces ya no sé de dónde soy. Para hoy, el texto que tenemos está en el Evangelio de Juan. Y lo vamos a leer en el capítulo 3 de este Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 21. Juan 3, del 1 al 20. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí la lectura de este texto. Que el Señor haga de bendición para todos nosotros esta mañana. La historia empieza hablándonos de un señor llamado Nicodemo, quien es descrito aquí como un fariseo y un principal entre los judíos. De él no llegamos a saber mucho más aquí en este texto. Más adelante sí, hay dos menciones posteriores de Nicodemo en este mismo evangelio. Las vamos a ver brevemente un poco más adelante. Aquí aparece como un personaje importante de la sociedad local, un miembro del Sanedrín, nos vamos a enterar después, es decir, del consejo de los ancianos que dirigían pues al pueblo de Israel en ese tiempo. Pero este es un personaje que está fascinado con Jesús. Lo ha escuchado hablar,
ha estado allí cuando él daba sus discursos frente a la multitud de la ciudad y está fascinado con él al punto de pedirle una cita. Quiere una audiencia, va a visitar a Jesús y por lo menos se tiene confianza y se considera lo suficientemente importante como para decir: sí, este señor le habla a las multitudes, pero yo quiero una entrevista personal. Quiero sentarme uno a uno con Jesús para que Él me conteste mis preguntas. Sin embargo, decide hacerlo de noche, en secreto, para no quedar mal con sus demás colegas del Sanedrín, con los otros fariseos. Si ustedes ven las interacciones de los fariseos y los principales entre los judíos, los escribas, los saduceos y demás, con Jesús casi siempre está atacando, poniéndole trampas para que caiga. Pero este señor llega con una tonalidad completamente distinta, pero para que no se burlen, para no ir a perder su puesto entre los principales, lo hace en secreto. Nicodemo como personaje, cuando viene a ver un texto de la Escritura, se pone a analizar quiénes son los personajes que participan en la historia. Nicodemo como personaje no es alguien muy importante, no es alguien ni siquiera interesante, no es alguien de quien podamos aprender positiva o negativamente. Ya en sí mismo no se nos dice mucho de Nicodemo. Y en esta historia Nicodemo es un trasfondo, es como, imagínense como si él fuera el lienzo sobre el cual alguien pinta un cuadro. Y lo que resalta, lo que hace Nicodemo allí es estar con un trasfondo sobre el cual resalta lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice de sí mismo, lo que Jesús dice de su obra y de su acción, sus declaraciones, y lo que eso tiene que ver con respecto a nosotros. Y eso es lo importante que vamos a ver en esta historia. Y son algunos de los conocimientos básicos que nosotros debemos tener para entendernos a nosotros mismos como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Y este texto tiene pues su cima, su clímax en el verso 16. Juan 3, 16. ¿Cuántos se saben aquí Juan 3, 16 de memoria? No todos. No todos. En algún momento fue una cuestión de vida o muerte en mi país. Yo soy peruano. Y en los años 80 en el Perú hubo una guerra interna. Y hubo una zona del país que estuvo fuertemente militarizada, que había un grupo allí llamado Sendero Luminoso que era muy fuerte en la sierra sur del Perú. Y llegó un momento en que había retenes del ejército por todos lados. Y la policía y el ejército paraba a la gente para revisarle sus papeles y qué sé yo. Pero si veían a alguien con una Biblia en la mano, lo dejaban pasar. Dicen: esos son los cristianos. Los cristianos no son problema, pase. La gente de Sendero Luminoso aprendió eso muy rápido y todos compraron Biblias. Nadie las leía, pero andaban con sus Biblias en las manos. Y entonces pasaban por los retenes sin ningún problema. Hasta que las policías y el ejército se dio cuenta de ese asunto. Y en cualquier momento empezaron a parar la gente. ¿Y ustedes saben qué era lo que hacía? ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? A tal iglesia va. A ver, dígame de memoria, Juan 3:16. Y si no decía Juan 3:16, iba para adentro. O lo desaparecían. Peor todavía. Ya después hasta eso obligaron a que los de Sendero Luminoso se aprendieran Juan 3:16. Y algo se ve. Pero para llegar a ese versículo, Juan 3:16, hay toda una construcción en la historia y son las que vamos a ver en este momento. Y en la lectura del proceso de este discurso, de esta conversación, hay por lo menos tres cosas que me llaman la atención. La primera es el choque, el encuentro, la tensión que se genera en la conversación entre dos temas que a veces a nosotros nos parece que van pegados, pero no siempre. Señales, por un lado, y espiritualidad, por el otro lado. Entonces, el primer tema que aparece en la conversación de Jesús con Nicodemo es el choque entre las señales y la espiritualidad. Ya en otras oportunidades hemos visto a Jesús minimizando el tema de las señales
y aún enfrentándose al tema de las señales. Si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 12 de Mateo, no lo vamos a ver ahora, pero aún en el capítulo 12 de Mateo, uno llega al verso 39 y ve a Jesús que condena severamente la actitud de la gente de buscar y pedir señales. Queremos ver señales, queremos ver manifestaciones del poder de Dios, y el Señor termina llamándolos generación adúltera y perversa, por eso, por andar buscando señales. Y aquí vemos que ni siquiera se toma la molestia de desmontar esa figura o esa película que traía Nicodemo en su cabeza con este tema de las señales. Podemos decir que Jesús lo ignora y pasa directamente y sin escalas a otro tema, como haría un buen político, ¿no es cierto? Díganos, señor fulano de tal, senador o lo que fuera, cuéntenos cómo es eso de que usted está envuelto en un caso de corrupción. Bueno, aquí lo importante es hablar de las inversiones que se hacen en energía. Señor, yo le estoy preguntando por corrupción. No, pero lo importante es esto, ¿cierto? Es decir, no me importa lo que tú me estás preguntando, yo te voy a hablar de lo que a mí me haga. Más o menos así es lo que hace Jesús con Nicodemo. Fíjense, este hombre llega y le dice, verso 3, Rabí, o sea, empieza con un término respetuoso, maestro, sabemos que has venido de Dios. Mira, mis demás colegas dicen que tu poder viene del demonio, yo no. Yo digo que viene de Dios. Es decir, este man está muy bien enfocado. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La mayoría de nosotros se levantaría, aplaudiría a Nicodemo, le daría un diploma de escuela dominical porque se aprendió bien todas sus lecciones. El hombre está bien enfocado, ¿no es cierto? ¿Qué hace Jesús? Respondió Jesús y le dijo, verso 3, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Un momentito. Pongámonos en los zapatos de Nicodemo. Desde hoy, desde este momento eres Nicodemo o Nicodema, no importa. Llegas donde Jesús y le dices, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, las señales que tú haces, todo el poder que demuestras y que derramas por todos lados, solo lo puede hacer alguien que está con Dios. ¿Me das carita feliz? De cierto te digo que si no naces de nuevo no verás el reino de los cielos. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Si yo fuera Nicodemo diría algo como esto. ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Eso no tiene nada que ver. Perdóname, me siento ofendido porque me estás ignorando. Yo no te estoy hablando de eso, yo te hablo de señales, te hablo de poder de Dios, te hablo de maravillas, te hablo de fuegos artificiales, te hablo de levantar a los muertos, te hablo de sanar a los enfermos, yo te hablo de liberar a los endemoniados. Y tú me sales con esto, que además es ridículo, porque ¿cómo hace uno para meterse otra vez en el vientre de su mamá? Además, pobre mamá, que cuando pesábamos 3 kilos sufría, ahora imagínense con mis 80 kilos. Se muere. ¿Qué hacemos? ¿De qué me estás hablando? Yo de eso no entiendo nada. Y no es muy difícil ponerse en los zapatos de Nicodemo, porque todos hemos hecho en algún momento lo que él está haciendo. Viene a Jesús y él le pone la agenda. Jesús, he venido a hablar contigo, pero los temas de los que yo quiero hablar son estos: 1, 2 y 3. Jesús lo mira y le dice, pues eso es de lo que tú quieres hablar, pero lo que yo quiero hablar es otra cosa. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que ustedes vienen a Dios con sus oraciones fervorosas y dicen, Señor, lo que yo quiero es esto? Y recibimos de Dios así, lo que yo quiero es otra cosa. Lo que a mí me interesa es otra cosa. De lo que vamos a hablar es de otra cosa. Señor Jesús sigue imperturbable con su disquisición, no le hace caso ni siquiera a la queja de Jesús, de Nicodemo, y le empieza a hablar del nacimiento del agua, del Espíritu y del reino de Dios. De una lo saca del tema de las señales
y lo lleva al tema de la espiritualidad, algo de lo que un fariseo sabía muy poquito. Sabía de leyes, pero no necesariamente de espiritualidad. 2000 años después nosotros sí estamos mucho mejor, ¿no es cierto? Lamentablemente 2000 años después estamos igual, o aún peor que Nicodemo. Y muchos de nosotros, y cuando digo nosotros, somos los cristianos en esta ciudad, en este país, en este mundo y en esta época, estamos más perdidos que Nicodemo, o por lo menos tan perdidos como Nicodemo. Hoy mismo hay millones de personas, algunas que creen sinceramente seguir a Cristo y al Evangelio, y otras que representan a esa generación adúltera y perversa que solamente está buscando una señal. Pero miles y miles de personas viven embelesadas, hechizadas por personajes de baja calaña que se suben a una tarima como esta, en lugares que nosotros llamamos iglesias, pero que terminan siendo simplemente centros de entretenimiento religioso. Y se pelean por un puestico para poder escuchar a la banda de moda o poder ver y estar cerca del hombre o de la mujer que se va a parar aquí a vociferar y hablar de señales, de milagros, de profecías, de sanaciones y resurrecciones y todo lo demás, y muy importantemente de dinero, de bienestar. Ven a Jesucristo y por supuesto deja tu platica para que seas rico, para que seas sano, para que seas poderoso. Mira, tú eres fea, pero si traes tu plata vas a salir de aquí preciosa. Tú eres gordo, deja aquí tu plata y vas a salir flaquito. Porque Cristo es la solución a todos tus problemas. Siembra, ofrenda, da para que Dios te oiga, para que Dios te dé, para que Dios, lo que sea que tú quieras o tú necesitas. Ven y pídele señales a Jesús. Exige, demanda que Él use su poder para que se te arregle la vida. Básicamente, estamos haciendo lo mismo que Nicodemo. Sencillamente estamos haciendo lo mismo que Nicodemo. Ahora bien, todo eso es correcto, todo eso es verdad, todo eso sucede en medio del Evangelio y alrededor de Jesús. El problema está en que la perspectiva es incorrecta. Si nosotros leemos los Evangelios, vamos a ver que Jesús pasó buena parte de su tiempo sanando enfermos, echando fuera demonios. Eso es verdad. Dios bendice un corazón generoso y ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. Eso es verdad. La Escritura nos anima a pedirle al Señor en nuestra necesidad económica, en nuestra necesidad de salud, en nuestras necesidades sociales. Señor, mándame un noviecito, mándame la noviecita, siempre y cuando no estén casados, está bien que piden así. Todo eso es verdad. El asunto es que nada de eso es el centro del Evangelio. Ese no es el corazón del Evangelio. Esa no es la razón para acercarnos a Jesucristo. Esas son añadiduras. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nos quieren hacer creer que el centro del Evangelio es nuestro propio bienestar y la satisfacción de nuestras necesidades. Esos comerciantes de la fe que se enriquecen a costillas de los incautos. Nada de eso merece que le demos el centro y la importancia que hoy se le da en muchas de nuestras iglesias. Como les dije, Jesús sanó enfermos, Jesús hizo milagros, Jesús caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces. Pero cuando Nicodemo viene a hablarle de señales y de poder, Jesús no se centra en eso. Si Jesús hubiera sido como uno de nosotros, probablemente le habría seguido el juego a Nicodemo. Rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. Uy, sí, Nico, ¿oíste? ¿Verdad que fue chévere eso de convertir el agua en vino?
puedo seguir la parranda sabrosa, ¿no? Y viste cómo le quedó el ojo al mayordomo. No lo podía creer, fantástico, ¿cierto? ¿Y cómo te quedó aquí el ojo con mi caminadita sobre las aguas? ¿Elegante o qué? Oye, ¿y cómo hacemos para recoger a toda esa gente a la que yo he sanado y a la que yo he liberado? ¿Tú te imaginas la cantidad de votos que hay ahí? Yo me puedo lanzar para el Sanedrín, para el consejo, para alguna cosa, ¿sí o qué? Nosotros habríamos hecho eso. Pero Jesús no responde como un pastor arrogante, enceguecido por el poder que ve desplegarse a su alrededor. Nicodemo quiere oír de esas cosas. Nicodemo, si Nicodemo hubiera sido paisa, su saludo habría sido: uy, maestro, qué poder. ¿Cierto? Eso es lo que me llama la atención, eso es lo que me interesa, de eso es de lo que yo quiero hablar. ¿Tú qué dices? Te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Nicodemo, tú te estás dejando deslumbrar por lo que no es. Tú vas a ver señales, porque voy a seguir haciendo señales. Te vas a maravillar, vas a decir: uy, Jesús es lo máximo, qué poder. Vas a reconocer que mi poder viene de Dios. Vas a decir: qué lindo, qué maravilla. Pero de eso no se trata. Por muy maravillado que estés con lo que yo hago, por muy maravillado que estás con lo que yo digo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y esa es la tragedia de mucha gente en nuestras iglesias. Están maravillados con lo que Jesús hace. Les parece fantástico lo que Jesús dice, pero se niegan a morir para nacer de nuevo. Y esto no puede dejar de ser un cimbronazo para muchos de nosotros. No basta con decir que Jesús es chévere. A mí a veces me produce esta tristeza cuando alguien se me acerca y muy efusivamente me dice: uy, pastor, su mensaje fue tan lindo. Y yo me le quedo mirando preguntándome: ¿y cuánto de eso vas a convertir en parte de tu vida? O te vas a quedar con el: uy, qué mensaje tan chévere, lo voy a repartir por todos lados. Pero ¿cuánto de eso lo vas a vivir? ¿Cuánto de eso se va a convertir en parte de tu nueva identidad? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. No basta con decir que lo que Jesús dice es muy bueno, si no lo convertimos en parte de nuestra vida. Nada de eso tiene importancia eterna si no nacemos de nuevo. Y ese es el segundo punto al que la conversación con Nicodemo nos lleva, el tema del nuevo nacimiento. Entonces, el primero es el choque entre las señales y la espiritualidad. El segundo es el tema del nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso? Y como bien lo experimentó Nicodemo, nosotros también nos metemos aquí en aguas profundas, difíciles de entender. Sí, uno encuentra muchos cristianos que son capaces de repetir Juan 3:16, pero ¿cuántos de ellos son capaces de explicarle a otro qué significa esto de nacer de nuevo? Mira, le están evangelizando a alguien: mira, de tal manera amó Dios al mundo, y si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu. Y la otra persona le dice: ¿y eso qué significa? Explícamelo. Y entonces el cristiano dice: pues, espérate que llamo al pastor. Ya vengo, no te muevas que voy a llamar al pastor para que te lo explique. Porque no es fácil de entender. Si uno se imagina la cara de Nicodemo cuando el Señor le salió con eso, ¿no? ¿Qué señales? ¿Qué no sé qué? ¿Qué poder? Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Casi que uno puede decir: ahí se graduó de San Nicodemo, patrono de los turuletos. No entendió absolutamente nada. Y por eso empieza a preguntar: ¿pero cómo es eso posible? ¿Va uno a entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Cómo hace para volver a nacer? Señor, no entiendo nada. Y Jesús le dice: no se trata de volver físicamente al vientre de tu mamá. Estamos hablando del agua y del Espíritu. Ya, ahora sí entiendo. No, peor, no nos resuelve el problema, nos deja todavía más perplejos. Nacer del agua y del Espíritu, ¿de qué me estás hablando?
Es una frase muy enigmática que nos deja perplejos como dejó perplejo a Nicodemo. Entonces necesitamos ir paso a paso para poder entender qué es lo que Dios le está diciendo a Nicodemo en ese momento. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos toda la Biblia en la mano. Nicodemo no. Nicodemo solamente tenía el Antiguo Testamento, entonces no tenía muchos elementos para entender lo que le estaban diciendo. Pero sí sabemos nosotros algunas cosas. Primero, a causa del pecado, todos nosotros estamos alejados de Dios. ¿Cierto? Y eso también lo sabía Nicodemo. En el Antiguo Testamento dice, no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos se alejaron de Dios. Delante de Dios todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delante de Dios no hay, entre comillas, buenas personas. Como encontramos tantas veces que queremos compartirle a alguien del Evangelio y le decimos, tú necesitas perdón por tus pecados. ¿Pecados? Yo no he matado a nadie. Yo nunca le he puesto cuernos a mi esposa. Sí, me he pasado un par de luces rojas y he dicho un par de mentiritas blancas en mi declaración de impuestos. Eso no es pecado, ¿cierto? En la mentalidad de la gente, pecados son cosas grandes y gruesas. Pero en la realidad de la vida, pecado es toda expresión de desobediencia o rebeldía en contra de Dios, por lo cual todos nosotros somos pecadores. Delante de los ojos de Dios, la violación de su ley, en una partecita o en toda, es una violación que merece una condena de muerte. Un ejemplo que normalmente pongo es el de una bomba, un balón de esos de cumpleaños, ¿no es cierto? El Señor lo pone aquí en medio de la sala y dice, el que reviente esta bomba será culpable de toda la ley. ¿Verdad, Señor? Sí. Entonces, ¿qué pasa si por ahí pasa un niño? Dice, ay, qué baloncito tan lindo, y lo toca así, pero tiene la uñita larga y lo revienta. ¿O qué pasa si viene un terrorista en una avioneta, pasa y echa una bomba atómica sobre Medellín? En ambos casos, ¿qué sucede? Si el niño lo toca con la uñita larga, ¿qué pasa con el baloncito? Se revienta. Y si cae una bomba atómica sobre Medellín, ¿qué pasa con el baloncito? Se revienta. Por eso, tanto Hitler como mi abuelita son culpables de pecado. Hasta donde yo sé, mi abuelita no mató 6 millones de judíos, pero sí desobedeció a Dios. Ambos reventaron la bombita, ambos son culpables y ambos son merecedores de condenación. No hay justo, ni siquiera uno. Eso es como un embarazo, es cuestión de todo o nada. Mi hijo, ¿usted está embarazada? Ay, no, papá, eso fue un rayoncito nada más. Eso no fue un choque, fue un rayoncito. Y un poquito embarazada, pero poquito. Y así nada. O se es pecador o no se es pecador, y no hay quien pueda decir que no lo es. Desde Adán y Eva, y de ahí en adelante, por haber preferido el pecado a la santidad, es decir, por preferir hacer lo que yo quiero en vez de lo que Dios me dice, de allí en adelante todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo sé que ninguno y ninguna de ustedes ve telenovelas, pero es como en una de esas escenas de las telenovelas, y yo tampoco veo, pero paso por ahí a veces cuando están dando. Entonces, que un hijo o una hija comete una falta muy grave y el papá, sin una gota de dramatismo, le dice, lárgate, desde hoy estás muerto para mí. Está vivo, camina, come y habla, pero ya está muerto a los ojos de su Padre. De la misma manera, Dios voltea asqueado su rostro y se aleja del pecado. Esa es la primera verdad que Nicodemo necesitaba tener en mente para poder entender lo que Jesús le estaba diciendo. En primer lugar, Nicodemo, tú estás muerto por cuanto eres un pecador. Pero Jesús también nos dice que a pesar de la condena, aquel mismo que puso la ley y aquel mismo que decretó la sentencia,
nos dice que no quiere que nadie se pierda y por eso envió a su único Hijo para que pague nuestras cuentas y haga un intercambio con nosotros. Asume nuestro pecado y nos da su justicia. Asume nuestra separación de Dios al punto de tener que gritar clavado en una cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Para darnos a nosotros acceso a la presencia de su Padre. Hace ese intercambio con nosotros en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora sí entiendes, porque ya puedo llegar al verso 16. Nicodemo, el mismo Dios que decretó nuestro castigo nos da el camino para salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino para la vida eterna. Entonces, Nicodemo, te va quedando claro que el que está muerto necesita nacer a una nueva vida. Tú estás muerto y necesitas nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del que Jesús le está hablando a Nicodemo y que es absolutamente imprescindible para llegar a Dios. Nicodemo, no te basta con decirme maestro bueno. Nicodemo, no te basta con maravillarte frente a las señales que yo hago. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Cómo es que se hace para nacer de nuevo?, pregunta Nicodemo. Y aquí es donde entra este otro tema del agua y del Espíritu. Porque lo que Jesús nos enseña es que necesitamos pegarnos a Él, unirnos a Él, identificarnos con Él en su muerte, para poder estar unidos y pegados con Él en su resurrección. Y la Escritura nos dice que el que está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que el que viene a Cristo tiene que hacer morir el hombre viejo, crucificar la carne, para revestirse del hombre nuevo, que es Jesucristo mismo, y que el hombre nuevo se vaya fortaleciendo ahí en adelante. Y por eso la importancia del bautismo. Yo sé que ahora sí empiezo a caminar en aguas movedizas acá, porque imagínense un presbiteriano hablando de bautismo en una iglesia bautista. Es tiempo de enseñarme. Pero hablemos de aquello en lo que estamos de acuerdo, que es muy claro en la Biblia, no importa de qué perspectiva la vea uno. El bautismo es una señal visible y una señal pública de que hemos pegado nuestra vida a Cristo. Pegados a Él, descendemos a las aguas del bautismo como quien desciende a la sepultura. Y salimos de las aguas del bautismo como quien sale a resurrección, pegado de Jesucristo. Y chorreando agua como un bebé que acaba de salir de esa piscinita de líquido amniótico en la que había estado metido durante 9 meses. Hemos nacido del agua y del Espíritu, diciéndole al mundo en un acto público: a partir de hoy estoy pegado a Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de aquí en adelante yo he de caminar en mi novedad de vida, obedeciendo a mi Maestro, como discípulo del Señor Jesucristo, hijo de su mismo Padre. Más o menos como lo que hacemos en el matrimonio. ¿Qué hace de diferente que uno se pare aquí o no se pare aquí? No, para mí es lo mismo. Pues sí, para ti será lo mismo, pero para todos los demás es un anuncio público. Yo me paro aquí y estoy diciendo que yo renuncio a vincularme emocional o sexualmente con todas las demás mujeres del mundo, porque he escogido unirme en matrimonio con una. Y ella dice exactamente lo mismo. Y se hace el anuncio a toda la comunidad. Y queda de esa manera claro para todo el mundo que estos dos conforman una pareja y un matrimonio. Ay, que eso no hace ninguna diferencia. Sí, hace una diferencia muy importante. Yo le he dicho a ella, delante de testigos y delante de Dios, que de hoy en adelante yo soy su esposo y ella es mi esposa. De la misma manera con el bautismo, delante de todos estamos diciendo que mi vida queda unida a Cristo por toda la eternidad, para que todos los demás sepan que yo he muerto al mundo y estoy naciendo nuevamente
a una vida eterna en Jesucristo. Y cuando Nicodemo cree que ya más o menos ha entendido de qué se trata el asunto, el Señor le sale con una nueva curva y le habla de la serpiente de bronce. ¿Dónde está eso? Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí sí Nicodemo está en ventaja sobre nosotros, porque Nicodemo conocía bastante bien el Antiguo Testamento y a veces nosotros no lo conocemos tan bien. Pero en el libro de Números, en el capítulo 21, está esta historia de la serpiente de bronce. Vamos a leerla, es cortica. Vamos a leerla para entender un poquito mejor de qué es lo que le está hablando aquí el Señor. Números 21, vamos a leer solo del 4 al 9. Este es el pueblo de Dios que ha salido ya de Egipto. Todos ustedes han visto la película, ¿cierto? Que las plagas que salieron, que el mar rojo, que se ahogaron los egipcios y todo ese asunto, y ellos están caminando por el desierto. Tienen hambre, tienen sed, el Señor les da el maná, pero están muy descontentos. Verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Historia muy sencilla. El pueblo se rebela contra Dios, habla mal de Dios, pues estamos hartos de Dios y de lo que Dios nos da. Yo quiero más. El Señor les decía: sí, venga. Y les envía víboras que los mordían y ellos morían. Y se arrepienten. Ay, no, Moisés, eso era charlando, nomás dile al Señor que nos quite este castigo. Bueno, Dios pudo haber chasqueado sus dedos y las serpientes desaparecían, se fueron al mismo lugar de donde habían salido, pero no lo hizo así. Y le da una orden rara a Moisés. Le dice: hazte una serpiente de metal bien brillante, clávala en un palo y pone ese palo en medio del campamento. Las serpientes van a seguir mordiendo al pueblo, pero el que levante sus ojitos y mire a la serpiente de metal, ese va a vivir. El que no lo quiera hacer, muere. El que no lo pueda hacer, muere. El que, es que yo no sabía para qué era esa culebra que estaba clavada ahí, muere. Pero el que levante sus ojos y mire a la serpiente, vivirá. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo: de la misma manera en que Moisés clavó la serpiente y la levantó en el campamento, ahora el Hijo del Hombre será clavado y parado también en un palo, para que todo aquel que en él crea viva. Todos nosotros estamos mordidos por el pecado. El veneno del pecado corre por nuestra sangre. Ninguno de nosotros se libra. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestras prioridades, en el establecimiento de nuestros valores, en el diseño de nuestra vida, en lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos, en nuestro afán de negociar con Dios. Mira, yo no voy a vivir como tú me dices, pero mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo voy a la iglesia todos los domingos, pongo mi platica allí, y buena platica, no te preocupes, pero no me jodas más. Del resto déjame seguir viviendo mi vida, ¿te parece?
¿Estamos bien o qué? No te gusta. Listo, voy a poner un poquito más, pues. Pero sigue siendo una vida vivida como nosotros queremos, no como Dios dice. Porque todavía es más importante para mí lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me parece, que lo que Dios busca y pide de mí. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. No importa cuánto dinero pongas en la bolsita, no importa cuán obediente quieras ser, si tú no te humillas delante de Dios, no hay salvación posible. Es necesario nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo tienes que morir. Para nacer de nuevo tienes que depender completamente de mí y levantar tu mirada a aquel que fue clavado en un madero y decirle: Señor Jesús, sálvame. Yo no me puedo salvar, yo no me puedo liberar de mi pecado, tú sálvame. Ay, pero es que eso es muy humillante. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. No hay otra salida. No, es que yo me voy a salvar, yo voy a ordenar mi vida de acuerdo a mi dinero. Voy a ganar mucho dinero y con eso lo voy a hacer. O no, tal vez dinero no. Conocimiento. Voy a sacar 5 doctorados y con eso voy a enderezar mi vida. O no, tal vez eso no. Más bien placeres. Voy a satisfacer todas mis necesidades y con eso voy a arreglar mi vida. Bueno, ándale, Eclesiastés. Porque ya hubo alguien que lo intentó, se llamaba Salomón, y se llenó de todo eso, y al final, ¿a qué conclusión llega? Todo eso es vanidad, es inútil, es aire, es humo. Nadie viene al Padre si no es por mí, nos dice Jesús, y solamente reconociéndole a Él como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, trayéndole a Él nuestro pecado para intercambiarlo por su justicia. Esa es la única manera de llegar al Padre. ¿Cómo salió Nicodemo de esta conversación tan densa, tan teológica, tan llena de enigmas y de misterios, tan distinta a lo que él traía en la cabeza? Él quería hablar de poder y de señales. Juan nos dice un par de cosas interesantes de este Nicodemo más adelante en su evangelio. En el capítulo 7, Juan nos dice cómo Nicodemo se enfrentó valientemente a sus colegas del Sanedrín cuando querían condenar a Jesús sin un juicio justo. Él dice: no, un momento, hay que escucharlo. De pronto lo que él dice es importante. ¿Quién sabe si estemos enfrentándonos a Dios si nosotros condenamos a este Jesús? Y en el capítulo 19 se le menciona en complicidad como un discípulo secreto de Jesús, también colega suyo en el Sanedrín, llamado José de Arimatea. Para el entierro, para los funerales de Jesús, José puso su sepulcro personal, lo entregó para que allí sepultaran a Jesús. Y fue Nicodemo el que trajo las especias para preparar el cuerpo. Y eso tiene que haberle costado una verdadera fortuna: 50 kilos de aloe y de mirra. Creo que tenemos con esas dos menciones suficientes elementos para ver que a Nicodemo esa entrevista con Jesús le transformó la vida. Se la puso patas arriba. No oyó hablar de señales y no logró hablar de milagros y de esas cosas y de las manifestaciones de poder, pero entendió que ese Jesús no solo venía de Dios, era el Hijo de Dios. Y no vino porque sí, vino para ser el Mesías. Y que no basta con asombrarse delante de Él, sino poner la vida, morir al pecado y nacer de nuevo. El amor con el que Nicodemo ha tratado a Jesús, la valentía que expresa, la generosidad con la que se manifiesta en la hora de su muerte, nos hace pensar que este hombre entendió el mensaje del Evangelio para salvación y para vida eterna. La pregunta con la que los voy a dejar es muy sencilla.
Sí, ya sé que estás aquí. A empezar. No estás trotando, no estás embriagándote en una finca, no estás haciendo ninguna de esas cosas. Estás aquí en la iglesia. Ya sé que te maravilla lo que Jesús dice. Ya sé que tienes necesidad de la manifestación de su poder para sanarte de esa enfermedad, para solucionar tu problema económico, para enderezar tu matrimonio. Tienes esa necesidad y anhelas la manifestación del poder de Jesús en tu vida. Sí. Pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Si no lo sabes, es porque no has nacido de nuevo. Si tienes la duda o no lo sabes, o el proceso está a mitad de camino, o simplemente no ha sucedido que ha nacido de nuevo, sabe que ha nacido. Esa convicción se la da el Espíritu Santo a su propio espíritu. Y puede que todavía haya camino que recorrer, ¿no? Porque ese nacer de nuevo tiene dos elementos. Pues, obvio. Mi nombre es Manuel Reaño. El día que yo nací, es más, ya los ojos de mis padres, desde que fui concebido, yo era un Reaño. Yo nací y en mis papeles figuró ese mismo día que mi apellido es Reaño. Sin embargo, la familia Reaño se caracteriza por algunas cosas. Vamos a suponer, son muy comelones. Y por cualquier cosa arman una comilona. Y yo me acuerdo de la familia, que por ahí un día que no había mucho, uno dijo, yo tengo pan, el otro dijo, yo tengo frijoles, el otro dijo, yo tengo unas verduritas. Se juntaban varios de los hermanos y los primos y se armaba una sopa fabulosa. Yo desde que nací soy un Reaño, pues necesité años de ver y de vivir eso para que se convirtiera en parte de lo que yo soy, y lo traigo a mi nueva familia. Yo me caso, empiezo a tener hijos y con ellos empezamos a desarrollar la idea de que esos tiempos de cocinar o de comer son muy importantes. No vamos a comer a las carreras, no vamos a comer mirando televisión, sino vamos a comer mirándonos a los ojos y contándonos historias. Desde que nací fui un Reaño, pero necesito toda una vida para convertirme en un Reaño. Nosotros también nacemos de nuevo desde el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Levantamos una mano, hicimos una oración, medio ni entendíamos nada de lo que estaba pasando, como Nicodemo. Pero el resto de nuestra vida, de ahí en adelante, la viviremos convirtiéndonos también en un discípulo de Jesucristo, adquiriendo los valores del Evangelio, cambiándonos por lo que traíamos. Mi manera de pensar ya no funciona. Voy a quitar ese chip y poner el chip de la forma de pensar de Cristo. Mi manera de vivir, esa ya no funciona. Y voy a empezar como me enseña su palabra. Y un día nací de nuevo, pero progresivamente sigue muriendo el hombre viejo y sigue naciendo el hombre que Dios ha llamado para salvación y vida eterna. Y por eso la pregunta es válida para todos nosotros aquí. ¿Has nacido de nuevo? Vamos a ver. Señor, ya el solo hecho de estar aquí es una bendición que tú derramas sobre nosotros. Y nos has traído de la mano, habiendo oportunidad de quedarse en la casa, de hacer locha, oficio, cosas buenas, ejercicio, verse con los amigos, nada de eso tiene nada de malo. Son bendiciones que tú nos das, pero también nos dices que tú esperas de nosotros que nos congreguemos como pueblo tuyo para adorarte, para alabarte, para tener comunión unos con los otros, para recibir bendición de la palabra explicada, predicada, para darnos un abrazo y amarnos con nuestros hermanos en la fe. Pero Señor, si hemos sido atraídos por la bondad de la vida en la comunidad, si hemos sido atraídos aún por las manifestaciones de tu poder,
pero no hemos renunciado al hombre viejo. No hemos tomado la decisión de someternos a Cristo y públicamente anunciar nuestra nueva vida, nuestro nuevo nacimiento en el agua y el Espíritu. Que esta sea una oportunidad para ello. No me dejes salir de aquí, Señor, sin la certeza de que yo he nacido nuevo. Y con esa fe profunda, sabiéndome un hijo de Dios, una hija de Dios, vivir el resto de mi vida en la absoluta certeza de que tengo un lugar contigo en la eternidad y de que estoy llamado a seguir viviendo en este mundo para honrar tu nombre y para bendecir a otros como un hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las experiencias de Nicodemo, por las respuestas de Jesús que nos traen vida, nos traen esperanza y nos traen la certeza y la convicción de que de tal manera nos has amado que has entregado a tu Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y en su nombre oramos. Amén.